El chico que ves en pantalla es Harley Dilley, un niño de 14 años que después de haber salido de su casa hacia la escuela desapareció para terminar siendo encontrado dentro de una chimenea sin vida. Mi nombre es Rotten Daniel Y bienvenidos a la Horrorteca. ¿Quieres jugar a los videojuegos de moda y no tienes para una consola de última generación o una PC Gamer Master Race? Bosteroid es para ti. Bosteroid es una plataforma que te permite jugar en la nube a cientos de títulos de todos los géneros. Lo único que necesitas es una buena conexión a internet. Entonces, ¿qué estás esperando? Te dejo el link en la descripción. Harley Dilley nació el 12 de agosto del 2005 en el estado de Ohio, producto del matrimonio entre Heather Dilley y Marcus Dilley. Desde muy pequeño fue diagnosticado con autismo de alto funcionamiento, siendo esta una versión leve del trastorno del espectro autista, también conocido como el síndrome de Asperger. Normalmente estos niños con este tipo de padecimientos tienen una inteligencia por encima del promedio, pero tienen muchos problemas para socializar, y Harley no fue la excepción. El pequeño encontró una manera de externarse por medio de su canal de YouTube, lugar donde compartía con la gente su gusto por los videojuegos desde que tenía 10 años. Además, aprovechaba de vez en cuando para hablar de su día a día, pero sobre todo para compartir qué es lo que sucedía en su casa. Y es precisamente aquí cómo se puede percibir que el pequeño de manera tácita pedía ayuda, exigía atención, algo no estaba bien y él necesitaba del apoyo de alguien. Incluso hay fragmentos de sus transmisiones en vivo donde se puede apreciar cómo en su casa el ambiente no era el más grato. Pero una de las transmisiones en vivo es la que más llama la atención y genera dudas de qué es lo que sucedía realmente en aquella familia. El video está titulado como Tengo miedo, donde se le ve al chico caminar por la calle en un día bastante frío y grisáceo. Él nos cuenta en aquel metraje que la noche anterior había tenido una discusión con su madre bastante fuerte y ella le había puesto un castigo bastante severo. La noche anterior, a pesar del frío extremo que estaba haciendo en donde ellos vivían, no le permitió entrar al domicilio. Lo dejó que durmiera afuera en la intemperie. Además, lo asustaría diciéndole que llamaría a la policía porque le había gritado. Recordemos que estamos hablando de un niño con autismo, un niño que se le dificulta entender cómo socializar con las personas, y este tipo de actitudes viniendo de las personas que supuestamente están para protegerlo, creo que no es para nada bueno. Muchos pudieran pensar que el fingir llamar a la policía para que el niño se tranquilizara y dejara de gritar y tener su rabieta hasta cierto punto sería algo normal y común, pero eso no fue así. En realidad, hay registros de que la madre llamó en más de 5 ocasiones al 911 para quejarse de la conducta del pequeño, cuando este apenas tenía solo 10 años. Ahora, es importante entender que la salud mental de Harley no era la mejor de todas. Además del problema de autismo, tenía déficit de atención y era hiperactivo, lo que lo llevaba comúnmente a tener arrebatos destructivos por ciertas fijaciones que él tenía. Todo esto no justifica la actitud de los padres. Se supone que ellos deberían de proveer protección al pequeño, de brindarle atención médica y psicológica. En lugar de esto, lo que hacían era imponer castigos bastante crueles y absurdos, sobre todo para un niño con este tipo de padecimiento. Ahora, todos los problemas que había en la casa no nada más se veían relacionados con él. En una de las transmisiones que estaba haciendo Harley mientras jugaba a uno de sus videojuegos favoritos de fútbol americano, se puede escuchar cómo el padre grita enfurecido porque su hermano pequeño de 4 años había tirado un vaso de agua. Sorry if you heard that in the background. My dad's a little mad right now. Las cosas en la familia no iban bien y todo esto trajo repercusiones para Harley, pero no fue hasta el 10 de diciembre cuando comenzaría la tragedia. Ese día no se sentía del todo bien. Desde temprano por la mañana le había dicho a su madre que tenía un fuerte dolor de estómago y que no quería ir a la escuela. No se sabe con exactitud si esto fue verdad o no, pero lo que sí sabemos es que su madre definitivamente no le permitió quedarse en casa. Tal vez sería porque se dio cuenta que no era verdad lo que estaba diciendo Harley, o porque en realidad
quería que no se quedara en la casa con ella. Así que lo envió a la escuela, pero el pequeño jamás llegaría. Aquel día fue con total normalidad. La madre se quedó en casa haciendo quehaceres y labores domésticas, y el padre, al cumplir su jornada de trabajo, regresaría a casa como si nada pasara. Pasaría la tarde y llegaría la noche, y el frío comenzaría a ponerse cada vez más intenso. Y hasta este momento no había ninguna señal de Harley. Y pudiera parecer normal que unos padres de familia se preocuparan porque su hijo no llega a casa, pero para los padres de Harley no fue así. Así que esperaron hasta la mañana siguiente para dar aviso a las autoridades. Y es precisamente en este punto donde te puede volar la cabeza. Muchas personas se pudieran preguntar que a qué clase de padres se les haría fácil despreocuparse de que su hijo no ha llegado a casa y sobre todo dejar pasar toda una noche para comenzar a buscarlo. Esto suena bastante absurdo, pero en realidad fue lo que pasó. Al pasar las horas de aquel día, vecinos y familiares comenzaron a realizar la búsqueda. Igual la policía ya se encontraba en el lugar buscando pistas y recorriendo los últimos lugares en donde supuestamente había estado Harley. Para mediodía, la madre de Harley subiría a Facebook desesperada un video pidiendo ayuda, un video solicitando a todas las personas cercanas a su vecindario que le ayudaran a buscar a su hijo, que tenía miedo de que algo le pasara. Mientras la policía investigaba todo lo relacionado con el caso, descubrieron el canal de YouTube de Harley, en donde encontrarían el video titulado "Tengo miedo". Inmediatamente esto comenzó a viralizarse y de principio se comenzó a sospechar de los propios padres por la desaparición del pequeño, porque era clara la evidencia de que existía cierto grado de maltrato hacia él. En redes sociales empezaron a dividir las teorías. Unos pensaban que los padres estaban involucrados directamente con la desaparición del pequeño y otros pensaban que solamente se había ido de pinta para no ir a la escuela. Pero lo que sí no cuadraba es que esperar todo el día para llamar a las autoridades cuando tu hijo no llega a casa es algo que no es normal. Cualquiera de las razones que haya sido, el niño seguía perdido. Las investigaciones se extendieron hasta enero del siguiente año. Los policías, después de haber buscado de manera exhaustiva en un área entre la escuela y la casa, fue ahí cuando dieron con un domicilio que estaba abandonado desde hace mucho tiempo y que pertenecía a una familia que solamente la utilizaba para vacacionar en verano. Cuando entraron a la casa, inmediatamente se dieron cuenta de que Harley había estado ahí. Dentro del lugar estaba su chamarra, su playera y sus lentes, pero no había indicios de él. Sin embargo, un extraño olor llamaría la atención de los investigadores. Fue así precisamente como en una serie de dibujos animados que el olfato llevó a la policía justamente a la chimenea, en donde por fin encontrarían al pequeño Harley. El cuerpo ya en descomposición se encontraba ahí. Los análisis forenses dictaminaron que Harley había tenido una muerte por asfixia por compresión. Según la reconstrucción de los hechos, Harley había estado deambulando muy cerca de su casa por bastante tiempo. No sabemos si tenía miedo de llegar a su casa o simplemente se estaba dando un espacio para pensar. Lo complicado sucedió cuando cayó la noche y la temperatura comenzó a bajar. Fue entonces que se acercó a esta casa que ya sabía que estaba abandonada e intentó ingresar al domicilio, pero al estar completamente cerrada buscó la manera de subir al techo para meterse por la chimenea. Para su mala suerte, justo a un lado había una enorme antena de televisión que le permitió acceder al techo. Ahora, para contextualizar un poco, la estructura básica de una chimenea de este tipo cuenta con varias partes, por así decirlo. Harley entró por el conducto de salida y se deslizó hasta la cámara de humos. Justo ahí hay una división que se le conoce como garganta, que es una reducción bastante considerable de aproximadamente 23 centímetros por 30, lugar donde se quedaría atorado. En la desesperación por liberarse, a como pudo, se quitó la ropa, tiró la chamarra, su playera y sus lentes hasta el fondo de la chimenea. Ahí, justo ahí, el pequeño Harley Dilley terminaría sus días devorado por la chimenea. El desenlace del pequeño Harley ocasionó mucha indignación en la comunidad, y no era para menos. El comportamiento de los padres era bastante extraño, era bastante ridículo para una familia que tenía a su hijo extraviado y que lo habían encontrado ya sin vida. Pero lo que más llamaba la atención era la actitud del padre.
Incluso, en ocasiones cuando lo entrevistaron, lo único que le llamaba la atención era la cobertura que estaba teniendo el caso. Ni siquiera se preocupaba por el niño. No se notaba ansioso, no se notaba desesperado como lo hiciera cualquier padre normal. De igual manera, mientras el niño aún estaba extraviado y justo unos días antes de encontrar su cuerpo, les comentó a familiares y amigos que ya había contratado un seguro para Harley. Todo esto con una sonrisa en el rostro. Y esto fue algo que la policía no pasó por alto, y a pesar de todas las investigaciones que se hicieron al respecto, no se encontró ningún indicio de que los padres tuvieran algo que ver con el deceso de Harley. Dar un recorrido por su canal y ver todos aquellos videos que dejó, pareciera que estaba pidiendo ayuda, parecía que gritaba a los cuatro vientos que necesitaba el apoyo de alguien. Parecía que sabía qué es lo que iba a suceder, pero lamentablemente nadie pudo actuar. Si te gusta el contenido, no se te olvide dejar tu like y suscribirte al canal. Te dejo justo aquí unos videos que sé que te van a gustar. Gracias, buenas noches y felices pesadillas.